Si estás listo para un milagro, grita amén. Si estás listo para un avivamiento, di amén. Si estás listo para la presencia de Dios, grita amén. Si estás listo para un avivamiento, di amén. Avivamiento, di amén. Hey, hey. Hola a todos, que el Señor los bendiga grandemente donde sea que se encuentren, en sus hogares, en sus trabajos, en sus vehículos, donde sea que estén. Espero que el Señor derrame una lluvia de bendiciones sobre cada uno de ustedes y le damos las gracias por acompañarnos en un episodio más de su programa Tiempos de Avivamiento, donde nos estamos preparando para recibir esa gloria postrera que ha sido prometida a esta humanidad en la palabra del Señor. Para poder recibir esa promesa gloriosa del Señor, es importante saber quiénes somos y para qué estamos aquí. ¿Cuál es el propósito de Dios en mi vida? ¿Cuál es mi propósito de vida? Muchas personas en el planeta Tierra, inclusive estoy seguro que tú puedes conocer a alguna persona que ha llegado a decirte: no sé para qué estoy en este planeta Tierra, no sé para qué existo, no sé para qué vivo. Hay personas que creen que viven solamente para trabajar. Hay personas que creen que simplemente viven o sobreviven el día a día esperando el día de su muerte. Pero te aseguro que Dios tiene un propósito para tu vida. Dios tiene un propósito para la vida de todos nosotros, inclusive mayor de lo que nosotros pensamos. A veces nuestra mentalidad es muy limitada. Y no solamente nuestra mentalidad, sino que las circunstancias de la vida nos pueden llevar a un extremo de creer que no tenemos un propósito en esta vida, o que tenemos como propósito en la vida sufrir, tener una vida infeliz, ver cómo nuestros sueños no se cumplen, cómo nuestras metas no son alcanzadas. Sin embargo, amigo, amiga, hermano, hermana que me escuchas en este momento, te aseguro que Dios tiene un propósito para tu vida. Tu vida no es un accidente. Hay muchas personas que creen que su vida es un accidente, que fueron concebidas de manera accidental, sin un propósito, sin un plan anticipado, pero te aseguro que tu vida ya había sido planificada por Dios, inclusive antes de que fueras engendrado en el vientre de tu madre. La palabra de Dios dice en el libro de Jeremías capítulo 1 versículo 5: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Inclusive antes de que tal vez tú estuvieras en los planes de tus padres, o inclusive aunque no estuvieras en los planes de tus padres, Dios ya te había conocido. Dios ya había escrito la historia de tu vida, y te aseguro que cuando Dios creó ese plan original contigo, con tu vida, lo hizo con un propósito glorioso. Tu vida no es un accidente. Dios te formó con amor y cuidado, con un propósito único. Todos los seres humanos que estamos en este planeta tenemos un propósito único. Dios nos ha dado una misión a cada uno de nosotros en este planeta Tierra, una misión que tenemos que cumplir. Sin embargo, los propósitos que Dios pueda tener para nuestra vida no podrán cumplirse hasta que empecemos a conocer al único y verdadero Dios. La palabra de Dios dice en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 3: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti,
el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado. El sentido verdadero de la vida empieza cuando conoces a tu Creador. Sin Él, todo es vacío. Todos los seres humanos hemos nacido con un vacío. Por eso tú podrás escuchar que hay personas que quieren llenar ese vacío con familia. Hay personas que quieren llenar ese vacío con dinero. Hay personas que quieren llenar ese vacío con placeres de este mundo, con adicciones, con muchas cosas. Porque todos, absolutamente todos, hemos nacido con un vacío en nuestro interior. Y ese vacío solamente puede ser llenado por Dios. Porque nosotros hemos sido creados con un propósito. Y el propósito de cada uno de nosotros es que podamos alabar, adorar y glorificar a Dios por sobre todas las cosas. El ser humano es una criatura que necesita creer en algo. El ser humano es una criatura que necesita adorar, alabar algo superior. Por eso es que siempre estamos buscando respuestas como ¿cuál es el propósito de nuestra vida? ¿Dios existe o no existe? Porque tenemos un vacío en nuestro interior, tenemos una incógnita que necesitamos satisfacer, que necesitamos aclarar. Y la única respuesta que hay la podemos encontrar en la palabra de Dios. Y es lo que hemos leído anteriormente. Y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Este es el único camino por el cual podemos llenar ese vacío, por el cual podemos encontrar el propósito de nuestra vida. Si intentamos satisfacer esta necesidad de entender por qué estamos aquí con otras cosas, te aseguro que al final estarás vacío. Muchas personas creen que el éxito en la vida es tener fama. Muchas personas creen que el éxito en la vida es tener dinero, reconocimiento, tener un trabajo, tener una familia. Y el ser humano cree que puede llenar este vacío con cada una de estas cosas porque hemos sido creados con un propósito. Aunque tal vez no podamos entenderlo, el ser humano busca un propósito de vivir. El ser humano busca una intención con que levantarse en las mañanas y trabajar por algo, trabajar por tu físico, por tus sueños, por tus metas, por tu familia, por tu fortuna, por tu fama, algo. Porque hemos sido creados con un propósito. Pero te aseguro que al final todos estos propósitos terrenales te dejarán un gran vacío, un gran sinsabor. Porque la vida eterna y el verdadero propósito del ser humano es que conozcan al único Dios verdadero y a Jesucristo, su Hijo, quien ha muerto en la cruz de Calvario por ti y por mí, para que hoy este propósito pueda cumplirse en cada una de nuestras vidas. Tú fuiste creado para vivir en la gloria de Dios. Dios te diseñó para reflejar su amor, para servir a otros y caminar en buenas obras preparadas para ti. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 2, versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Has sido creado para reflejar el amor de Dios. Este punto es muy importante,
Cuando la palabra de Dios dice en el libro de Génesis que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, no solamente está hablando de algo físico, también está hablando de nuestra misión de vida. El primer servidor que existe en todo el universo es Dios. Cristo vino a servir, no a ser servido. Cristo vino a sanar a los enfermos. Cristo vino a ayudar a los necesitados. Cristo vino a escuchar a los pobres. Cristo vino a servir. Cristo vino a morir en una cruz. Cristo vino a entregar su vida por nosotros. Él vino a servir. Él no vino a que lo sirvieran, aunque tal vez la tradición judía creía que esto es lo que iba a ocurrir con el Mesías. Ellos esperaban a un rey poderoso sobre un caballo, alguien humanamente magnífico a quien pudieran servir. Pero se llevaron la sorpresa de que recibieron a un rey humilde que vino a servirles. Recuerden esto, es muy importante. Cristo vino a servir, no a ser servido. Aún más maravilloso es entender que Él no ha dejado de servir. Dios no es servidor de hombres. Dios no es nuestro servidor, pero aún así Él nos sirve a nosotros. Esto es maravilloso. Y la palabra de Dios nos promete que cuando todas las cosas pasen, en el reino de los cielos habrá una fiesta maravillosa que se llamarán las bodas del Cordero. Y sabe, amigo, amiga, hermano que me escucha, Cristo mismo nos va a servir en las bodas del Cordero. Cristo mismo se va a levantar y nos va a servir a nosotros en la mesa. ¿No es maravilloso? Entonces, si Cristo, siendo Dios mismo, siendo el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, el León de la tribu de Judá, nos sirve, cuánto más nosotros debemos servir a los demás también y reflejar el amor de Dios. Esto es maravilloso. Y este es uno de los tantos propósitos que Dios tiene para nuestras vidas. Servir a los demás, ayudar al que lo necesita, darle una palabra de aliento a quien lo ocupa. Este es nuestro propósito de vida, servir a los demás, reflejar el amor de Dios. Muchas veces se nos olvida que nosotros somos el reflejo de Dios en esta tierra. Un buen cristiano no es aquel que cree que por estar en una iglesia, sea cual sea, ya se convierte en un hijo de Dios. No. Un buen cristiano es aquel que refleja el amor de Dios hacia los demás. ¿Qué es lo que te quiero decir con todo esto? Es que hay un propósito para tu vida. Y uno de esos es aprender a servir. Servir es el arte supremo del ser humano. Todos nosotros hemos sido creados con una razón, y es servir, es trabajar para Dios. La palabra de Dios dice en Génesis capítulo 1, versículo 28, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Es decir, cuando Dios crea a Adán y a Eva, al hombre, les da un propósito, les da trabajo, y ellos cumplen esta labor porque es un mandato de Dios. Ellos se fructificaron, se multiplicaron, llenaron la tierra, señorean sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre todos los animales de la tierra. Hemos cumplido este propósito. Hoy nosotros tenemos el señorío sobre toda la creación. Somos la raza o la especie que domina sobre el planeta Tierra. Hemos cumplido este propósito.
pero hay un propósito más allá. Hay un propósito mayor para tu vida. Y tal vez, como te decía al principio, tal vez no puedas entenderlo. Tal vez te has preparado, tal vez has estudiado, tal vez has trabajado, tal vez has acumulado riquezas, tal vez has creado una familia, tal vez has llenado la tierra, como es este propósito de Dios, pero aún así te sientes vacío. Aún así sientes que no has cumplido tu propósito en la vida. ¿Sabes? Hay una historia en la Biblia que es maravillosa, y es la historia de Moisés. Moisés tenía un propósito de vida maravilloso, como todos conocemos. Y tuvo que atravesar muchas pruebas durante su vida. Él fue enviado en una cesta para poder salvarlo de una masacre de niños que fue ordenada por el faraón. Fue rescatado de esa cesta después de navegar sobre la nada, sobre la incertidumbre, como tal vez nosotros podemos navegar en este momento, sobre la nada, sobre la incertidumbre, sobre qué va a pasar con mi vida, qué va a ser de mí. Bueno, Moisés fue rescatado porque había un propósito para su vida. Tal vez en este momento tú no sabes a dónde vas, no sabes qué va a pasar contigo, pero te aseguro que Dios tiene un propósito con tu vida. Y si tú le permites a Dios trabajar en tu vida, Él enviará a las personas indicadas para salvarte. Y no solamente eso, te enviará el Espíritu Santo para guiarte. Esto es lo más maravilloso. Moisés fue educado en las mejores escuelas de Egipto. Moisés no fue criado como un esclavo. Él fue criado como un príncipe de Egipto. Pero aún así, Moisés en su interior sabía que él había sido llamado a algo mayor. Aún toda esa educación, aún esa crianza como príncipe egipcio, no había satisfacido esa intriga de Moisés. Él sabía que había sido llamado a algo mayor. Él sabía que había sido llamado a algo más grande. Y después de esto, y en muchas circunstancias, Moisés tiene que atravesar el desierto. Pasó de ser un niño sobre una cesta en el río lleno de cocodrilos que no sabía qué iba a hacer con su vida, a convertirse en un príncipe de Egipto. Y después vuelve a ser una persona errante, vuelve a caer al desierto. ¿Sabes por qué, amigo, amiga, hermano, hermana que me escuchas? Porque puedes estar en lo más alto humanamente, pero si no cumples el propósito de Dios con tu vida, vas a volver a caer al desierto, vas a volver a caer en la incertidumbre, porque no hay nada humano que pueda llenar ese vacío que tienes dentro, porque no hay nada humano que pueda responder a esa pregunta. ¿Cuál es mi propósito de vida? ¿Soy acaso un accidente? No, yo hoy te lo digo, no lo eres, pero la única manera de que descubras tu propósito en esta vida es que tú busques al Señor Dios Todopoderoso, que te formó con amor, con cuidado y con un propósito único. Moisés tuvo que conocerlo. Moisés tocó lo máximo en el mundo. Fue príncipe de Egipto, el imperio más grande que había en esa época. Era el consentido del faraón, pero aún así no podía llenar ese vacío. Él sabía que tenía un propósito más grande. Cruzó el desierto, llegó a la tierra de Madián y ahí tuvo un encuentro con el Señor, pastoreando las ovejas de su suegro. Pasó de gobernar un imperio
a pastorear las ovejas de su suegro, pero ese tampoco era su propósito. Hasta que él vuelve a ver la montaña, ve la zarza ardiendo en fuego, sube a la montaña y tiene un encuentro con Dios. Y es ahí cuando Dios le revela su propósito. El propósito de Dios para Moisés era que viera su gloria. El propósito de Dios para Moisés era que liberara a su pueblo. El propósito de Dios para Moisés era que liderara el éxodo del pueblo de Israel de la tierra de Egipto. El propósito de Dios para Moisés era que él viera las plagas que caerían sobre Egipto. El propósito de Dios para Moisés era que él viera el mar abrirse. El propósito de Dios para Moisés era que él viera el maná caer del cielo y alimentar a su pueblo. El propósito de Dios para Moisés era que él viera la gloria de Dios. Y yo te digo hoy, el propósito de tu vida no es llenar ese vacío con cosas materiales, con títulos universitarios, con dinero, con fama, con sueños, con metas, con familia. Y ojo, no estoy diciendo que esto sea malo. No. Debemos ser personas con una mentalidad de progreso, porque estos somos los hijos de Dios. Pero el propósito real de tu vida es tener un encuentro con el Dios Todopoderoso y ver la gloria de Dios. La palabra de Dios dice en 1 Corintios capítulo 10 versículo 31: sí, pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Tu propósito en esta vida es darle la gloria a Dios. Y tu propósito en esta vida es que veas la gloria de Dios. Tu propósito en esta vida es ser feliz. Tu propósito en esta vida es ver las promesas de Dios cumplidas en tu vida. Tu propósito en esta vida es que veas a tu familia prosperada. Tu propósito en esta vida es que tú veas a tu familia restaurada. Tu propósito en esta vida es que tú veas a tu familia unida. Tu propósito en esta vida es que veas tus metas cumplidas. Tu propósito en esta vida es que veas tus sueños hechos realidad. Pero por sobre todas las cosas, tu propósito en esta vida es que conozcas a Jesucristo, el único Señor y Dios verdadero, el único camino, la única verdad, el único que da vida, el único camino al Padre es Jesucristo. Este es tu propósito en la vida. Conocer a Jesús, conocer a Dios, ver la gloria de Dios. Y cuando llegue el día de tu muerte, que a todos nos va a llegar, puedas estar seguro de que conociste el camino y que llegaste al Padre. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si conoces a Cristo, si conoces a Jesús, has cumplido tu propósito en la vida. Has conocido al Padre y has llegado a Él para vivir junto a Él en el reino de los cielos para la eternidad. ¿Cuál es su propósito de vida? Tu propósito en la vida es ser feliz. Tu propósito en la vida es ver tus sueños hechos realidad. Tu propósito en la vida es que veas todas tus metas cumplidas. Pero tu mayor propósito en esta vida es que conozcas a Cristo Jesús, que conozcas a Dios y que el día de tu muerte puedas llegar a Él. Atiende el llamado de Dios para tu vida. No tienes que vivir una vida triste, no tienes que vivir una vida infeliz. Todo lo contrario, Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros para que seamos felices, prosperados, bendecidos, que vivamos en victoria y sobre todo, que conozcamos a Jesús y que lleguemos al Padre, que veamos su gloria, que reflejemos el amor de Dios, que sirvamos a los demás y que con nuestras buenas obras podamos ayudar a otro también a conocer a Jesús. Este es el propósito de nuestra vida. Que Dios te bendiga grandemente. Si este mensaje ha sido de bendición para ti, te pido que lo compartas a alguien más.
para que esta bendición logre alcanzar más corazones y que cada persona que pueda escuchar este mensaje también pueda conocer a Jesús, pueda conocer a Dios y que adquiera la vida eterna. Este es el propósito de nuestra vida. Que Dios te bendiga grandemente. Si estás listo para un milagro, grita amén. Si estás listo para un avivamiento, di amén.